Bienvenidos a esta nueva entrevista en Litoral Press TV, día lunes, comienzo de semana, y queremos hablar de uno de los temas de actualidad que han estado en la pauta noticiosa durante los últimos días en torno a la situación de Carabineros, tanto con el fraude que ya ha pasado a segundo plano por la cuestionada también Operación Huracán, que durante el día jueves ya le costó también la carrera a algunos funcionarios de esta institución. Queremos tener una mirada amplia, queremos conocer la opinión de un hombre que conoce justamente a Carabineros muy de cerca, con el coronel en retiro, Pedro Valdivia. Vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias, Cristiano, a ti por la invitación. La crisis del caso Huracán, ¿cómo la ha visto usted? Yo lo decía en la introducción, conociendo tan de cerca y queriendo tanto en su caso a Carabineros. ¿Cómo se ha manejado la crisis del caso Huracán? Bueno, la veo como uno de los puntos más críticos que ha tenido la institución desde su fundación. Mira. A lo menos desde los tiempos que yo recuerdo, y creo que la única situación, aun cuando con motivaciones distintas, fue la situación que afectó con motivo de los degollados de los dirigentes comunistas, hace muchos años. Sacó al general Mendoza en ese tiempo de su Claro, fue una crisis bastante relevante, importante e impactante en la comunidad, que es un poco lo que acontece en esta oportunidad. Yo diría que esto obviamente supera incluso a la situación ya bastante lamentable que ocurrió con el fraude, que es una situación acotada, delictual, pero esto obviamente compromete mucho más a la institución. ¿Qué pasa acá en el caso Huracán para los civiles que no comprendemos bien de cierta manera cómo se hacen los manejos de pruebas? Se acusa de montaje a una unidad de Carabineros, que es la unidad de inteligencia de la Araucanía, que habrían manipulado pruebas. Esa es la acusación. Lo que pasa aquí, bueno, en el contexto general no es tan simple entenderlo. Hay que entender primero el contexto general. Las investigaciones las hace el Ministerio Público a través de la Fiscalía. Ese es el primer concepto. Hay una excepción que dice relación con la ley de inteligencia, donde el Ministerio Público no tiene una injerencia directa, por lo tanto la policía, Carabineros, la policía de investigaciones, acogiéndose a esta ley de inteligencia, que por supuesto no la hizo ni la PDI ni Carabineros, sino que la hizo el Poder Legislativo, puede hacer una investigación, e incluso más, esa propia investigación, quien dirige y quien tiene la responsabilidad y quien guarda el secreto, es el propio director de inteligencia de Carabineros o de la PDI. O sea, incluso el general director o el director general de investigaciones en algún minuto no podrían tener injerencia en eso. Eso es paralelo, y eso cuando se logra acreditar, de acuerdo a esa investigación, un ilícito, como fue en este caso, supuestamente, se informa recién al Ministerio Público. Entonces ahí yo diría, a título personal, por supuesto, de que hay como una primera situación que a la Fiscalía como que no le gusta mucho. Sin embargo, recibe esto, empieza a analizar este procedimiento con los detenidos que hay, y en ese camino, según lo que establece la Fiscalía con sus propios peritos, se produce un desencuentro con lo que Carabineros está acreditando. Y de ahí en adelante, Carabineros por su parte, la Fiscalía solicita una mayor información respecto a estas pruebas. Por otro lado, Carabineros da a conocer de que, según su propia información y la investigación, habría arrojado que hay filtración de la información, tanto de la Fiscalía como particularmente de la Fiscalía, e incluso habla de la dirección de la ANI en algún minuto, cosa que hoy día nadie recuerda. La Agencia Nacional de Inteligencia. Exacto, eso ocurre en diciembre. Y ahí yo creo que es el gatillante de lo que se inicia a continuación. La Fiscalía posteriormente ya ahí hace una declaración pública respecto a las supuestas pruebas que son fraudulentas, y llegamos a lo que estamos en el día de hoy, hoy día precisamente con dos probables imputados. Se habla de montaje de pruebas, de suplantación de evidencia, de incrustación de evidencia o de textos en teléfonos celulares. Ya era raro el año pasado, a finales, cuando conocimos la Operación Huracán, en octubre, noviembre, de que se informara que se podía leer el WhatsApp. Eso era la primera vez que se veía. Aparentemente este personaje, el ingeniero Alex Smith, el profesor como lo conocían, claro, tendría maneras de comprobarlo. Mi pregunta, Pedro, es cómo una institución como Carabineros le entrega tanto poder o le entrega una cierta margen de acción a un civil que, no sé, primero aparentemente trabajaba gratis, a honorario. Es bien rara esa figura. Yo no, claro, en el fondo Carabineros no le entrega poder. Lo que pasa es que cree primero cree en una colaboración, cosa que en ambas instituciones policiales, la PDI como Carabineros,
no es raro verlo, cuando uno ha trabajado en temas de investigación, en unidades especializadas, siempre hay como determinados colaboradores. Yeah. Ahora lo que pasa es que uno debe saber poner el freno en su momento, y esos colaboradores generalmente, eso sí que es una constante, está o en los medios, en los mandos medios o en los niveles más inferiores, nunca sé. Ahora, el nivel superior, obviamente quienes dirigen estas organizaciones son los que tienen que establecer los equilibrios. Y yo diría que sí, me inclino a pensar un poco por lo que ha ido avanzando la investigación, aun cuando todavía uno no puede decir a ciencia cierta qué es lo que ha ocurrido, pero es dudoso, sí, efectivamente, esta situación. Pero no es que le haya entregado poder, es creencia, y en este caso particular, por ambas declaraciones que yo he leído en la prensa, eso lo sé a través de la prensa, es un mando medio, es un capitán, que es justamente uno de los que salió llamado a retiro. Ya, ¿y él habría tenido la relación con este personaje? Pero así empieza. ¿Hay que informarlo para los escalones superiores? No, lo que pasa es que y sobre todo en el área de inteligencia se va entregando información en el fondo. Se cuida mucho de las fuentes, por un lado, está un poco el secreto como de la prensa, en cierto modo. Por lo tanto, la información cuando tiene varias fuentes donde uno puede acreditar la fidelidad de la información, se va dando como certera, en el fondo. Y eso puede, obviamente, en algún minuto concurrir a error si no hay una confrontación o hay un contrachequeo de cómo ha sido la información. El día jueves... Ahora yo diría que en el contexto general, perdón que te interrumpa, esa es la parte puntual. Ahora, si nosotros conceptualizamos dónde está ocurriendo esto, está ocurriendo en la Araucanía, en una situación que lleva más de 20 años, en una presión política, social y de todos lados, de los gremios, de todos los días, que finalmente llega a lo que hace Carabineros en términos operativos. En circunstancias que incluso la propia investigación, como hoy día está quedando de manifiesto y siempre ha sido así, lo dirige la Fiscalía. Pero las grandes protestas que uno ha visto a través de estos últimos años no van contra la Fiscalía, van contra los Carabineros, que no hacen nada, que falta la inteligencia, que no hay inteligencia policial, que hay que reformar finalmente. ¿Te das cuenta? Todos esos comentarios apuntan a Carabineros. Ahora, yo con eso no quiero justificar, obviamente, un accionar si es que se comprueba en estos términos. Pero en el contexto general esto ocurre en esas circunstancias. El día jueves supimos también del llamado a retiro, de la baja de oficiales de la institución. ¿Qué diferencia hay entre llamar a retiro y dar de baja? Bueno, se llama retiro cuando los oficiales o los carabineros, PNI se llaman al interior de la institución, tienen más de 20 años de servicio, porque después de esos 20 años ya se tiene a beneficios de salud, beneficios previsionales. Indistintamente el motivo por el cual uno se puede haber ido. Se puede ir por eliminación, por lista de clasificación, se puede ir por retiro voluntario, y se puede ir por una circunstancia obligada, como ocurre en este caso, porque se ha acreditado determinadas situaciones irregulares. Ahora, la baja es para aquellos que tienen menos de 20 años y donde obviamente hay un hecho que así lo merita y que transgrede generalmente el reglamento de disciplina. Pero en este caso, ¿significaría que hay sospecha de parte de la institución que están involucrados? ¿Por qué se le da de baja a 3 oficiales? Porque en el fondo yo diría que deben haber en el sumario, una vez que se avanza en estos sumarios, los sumarios generalmente ya a los 10, 15 días te arrojan luces de lo que viene. ¿Por qué? Porque lo tiene comprobado, porque hizo pruebas, porque entrevistó. Por lo tanto, yo creo que en este caso en particular, obviamente se conjuga con la situación que se está viviendo. Pero ese llamado a retiro obedece a las primeras conclusiones que no me cabe ninguna duda, dicen relación con la investigación sumaria. Ahora, esa investigación sumaria tiene 2 aristas que la gente normalmente no conoce. Una es la arista judicial, que no la hace Carabineros, pero presume de que sí se va a llegar a eso. Y otra es la administrativa. Y la administrativa, obviamente, tiene infinitas aristas, que no cumplió con su deber, no fue acucioso, no corroboró la información. Deben haber infinitas aristas que bastan para que el general director o mandos más inferiores, según sea competente, pueda tomar una decisión como esta. El general director es quien decide esta baja de la institución. Sin embargo, hay varias voces que piden la misma renuncia o el llamado a retiro del general director. ¿Cuál es su visión del mando de Bruno? Bueno, mi visión es bastante distinta a lo que he visto. Yo, efectivamente, tú lo dices, y eso yo creo que es producto de la mediatez con que se vive en el país, de los enjuiciamientos públicos que hay, porque la gran pregunta, y la hice incluso en algún minuto por las redes sociales, dije yo, bueno, ¿dónde para la responsabilidad del mando? Porque el general director no ha alterado ninguna prueba, no se llevó ningún peso para la casa producto del fraude, nada, está en Colombia, ahí está. Es más, cuando este general director asume, un año antes se termina el fraude.
Y él obviamente, en conocimiento, le da fuerza a este fraude. Y todos esos comentarios en un comienzo que solamente eran 8.000 y que los imputados solamente eran 10, bueno, ese no es un tema ese era el tema que se conocía en ese momento. Nadie podía vislumbrar lo que venía en un año más. Es como el caso Soquimich, o sea, también todos pensamos que era un político y terminamos haciendo con todo el espectro político. Pero no hay una responsabilidad. Pero ¿hacia dónde? Entonces la responsabilidad se acota en algún minuto, ¿no es cierto? Y esa responsabilidad, dice, cuando es una responsabilidad institucional, o sea, toda la institución, todo carabinero está peleado con toda la fiscalía porque es producto de una política que impuso a alguien en carabinero en decir que los fiscales no le damos ninguna información, ahí hay una responsabilidad de mando del general director. Pero cuando una responsabilidad está acotada, en este caso, supuestamente, a una alteración de pruebas, donde hay un determinado mando que está a cargo de eso, es más, con un general o sea un oficial de alto rango a cargo de ese servicio, esa responsabilidad está acotada ahí. Porque si nosotros seguimos con esta política de responsabilidad del mando, no podríamos parar en el general director. Tendríamos que seguir en el eslabón superior, que es el ministro del Interior, y de ahí tendríamos que seguir en el superior, que es la presidenta de la República. O sea, nunca para. Bueno, es lo mismo y es bueno, importante que lo diga, porque con esa misma responsabilidad del mando, yo podría legítimamente preguntarme, bueno, ¿y la responsabilidad del mando de los presidentes de los partidos políticos? Cuando tienen todos los partidos imputados, ¿dónde está la responsabilidad política del mando? No está en ninguna parte, porque obviamente hay situaciones que tienen que cortarse en alguna parte. Ese es el tema. Ahora, la gente no lo entiende de esa manera y creen que, yéndose en este caso el general Villalobos, por darle un apellido, porque podría haber sido cualquier general director, el problema se acaba. Al contrario, yo creo que el problema no se acaba porque es justamente la persona que ha puesto medianamente orden en estos dos hechos tan desafortunados que ha tenido Carabineros. También se ha pedido la intervención de Carabineros. ¿Cómo lo vería usted si es que llegara a ocurrir? Bueno, eso yo lo vería de la peor manera posible, porque Carabineros justamente la fortaleza es ser una policía única en todo el país, cosa que no tienen todos los países del mundo. Eso no significa que puedan coexistir otras policías. Eso no hay que confundirlo en que la policía de investigación es por un lado y nosotros por otro lado, y probables policías municipales, que también hay muchos alcaldes que tienen ese interés particular de tener sus propias policías. Yo lo vería mal porque obviamente la unidad de doctrina, la filosofía, hasta donde ha llegado Carabineros, aparte de estos dos baches importantes y graves que está sufriendo, radican justamente en esa unidad granítica que tiene Carabineros. Y eso se logra con la formación. Por lo tanto, si yo supuestamente, como ocurrió en la Policía de Investigación en algún minuto, por ejemplo, en la época del gobierno militar, general de ejército, ¡pum!, a cargo de PDI. Es un general de ejército que tiene una formación totalmente distinta. Por lo tanto, toda esa parte humana que integra esa institución difícilmente puede tener las directrices que ese general director o director general de la PDI pudiera tener. Yo creo que sí, obviamente lo que estoy conteste es de que se necesitan modificaciones específicas para modernizar las policías, sin ninguna duda. ¿Usted participa también en la formación de nuevos policías, hace clases en la escuela? ¿Cómo se le transmite el estoicismo, cierto, a los nuevos carabineros para poder salir a la calle, enfrentar a la civilidad cuando de repente los cuestionan en el metro? ¿Cómo transmite usted? ¿Qué ramo hace primero? Bueno, hago aplicación de la ley y prevención del delito. Perfecto. Bueno, es difícil en el fondo porque, como incluso lo comentamos muchas veces en la escuela con otros colegas que hacemos el mismo, el tema, por ejemplo, en el tema de la aplicación de la ley, una de las leyes que son como base en la formación del oficial es la ley de probidad. Y la ley de probidad, curiosamente, tiene dos características. Una que interpreta todo lo que Carabineros piensa a través de su reglamento, pero con la diferencia que Carabineros lo dijo hace 40 años y la ley de probidad lo dijo hace 5 años. O sea, todo lo que tú encuentras en la ley de probidad, Carabineros ya lo dijo hace mucho tiempo. Por lo tanto, la fortaleza de la doctrina está ahí. Entonces, bueno, el ejemplo, porque hay que ir a la enseñanza por competencia, a la aplicación práctica, no es leer una ley e interpretarla. La interpretación siempre fue analizar casos de corrupción que ocurrían en el medio que nosotros estamos viviendo, generalmente el sistema político, todo este sistema. Pero el año pasado ese tema cambió y hubo que irse hacia adentro, o sea, la corrupción al interior de Carabineros con esta situación que se vivió con el fraude. Entonces es difícil, sobre todo porque un joven que está en formación, hay cosas que no logra entender. Y más aún cuando está viviendo en un mundo que le demanda una serie de situaciones de carácter material que superan a lo que Carabineros con su trabajo va a lograr aspirar, es difícil poder mantener esos equilibrios para que realmente pueda cumplir primero con la ley, con la sociedad, con el país en general. No debe ser fácil. Pedro, algo para proyectar, ¿qué cree usted que
que vamos a ver en las próximas semanas? ¿Cuáles son los pasos del sumario? ¿Esto se va a acotar con el cambio de gobierno? Yo pienso de que obviamente con el cambio de gobierno va a haber Primero yo diría que, a diferencia también, porque los comentarios que uno hace son apolíticos totalmente, yo creo que el manejo que ha hecho el gobierno no ha sido malo, ha sido equilibrado en el fondo. Puede haber estado atrasado en algunas situaciones. Por ejemplo, yo creo que se debe haber fomentado antes esta cumbre de los mandos entre el fiscal nacional y el general director de Carabineros. Quizás debió haber sido antes. Probablemente nos habríamos ahorrado algunas declaraciones destempladas por ambos lados. Entonces eso habría realmente dado una quietud que no se tuvo en un comienzo y que permitió que esto se ensuciara más de lo sucio que ya estaba, por una parte. En segundo término, creo que efectivamente la modernización de la policía debe alcanzar incluso la modernización de la fiscalía. Porque la fiscalía, por una parte, son los investigadores, ¿no es cierto?, con las dos policías que son sus herramientas para poder dar eficacia al derecho. Pero un investigador no se hace por un decreto, ni por un nombramiento de abogado o porque gane un título como fiscal en un concurso público. Se hace de una manera distinta porque es una situación bastante especializada, incluso al interior de las propias policías. Nadie podría decir, incluso en la PDI, que todos son investigadores, y menos en Carabineros que todos son investigadores. Son algunos los investigadores que tienen condiciones especiales, tienen formaciones especiales, tienen competencias especiales. Yo creo que ahí hay que apuntar un poco porque el gran tema hoy día es donde se está fallando, y los resultados están a la vista de los delitos que están ocurriendo en el país, es terminar con eso. Y si hablamos de modificaciones, yo me iría a la propia Fiscalía y terminar con el incentivo perverso de que los casos se cierran cuando no hay ninguna sospecha de nada. Entonces de esas cosas nos olvidamos. No tengo ninguna sospecha de nada, tú no tienes sospecha ningún, ¿quién te puede haber robado? Al archivo provisional. Eso yo creo que es una cosa que definitivamente hay que terminar. Perfecto, Pedro, muchas gracias por su tiempo, por esta visión también más macro de lo que hemos visto en la prensa el día domingo. Había harto reportaje y es bueno entender también algunos puntos como los que usted señala, en especial al final. Gracias por su tiempo, gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web y estar atentos a la repetición de esta entrevista en los canales regionales que la emiten desde Iquique. Ahora saludando también a los televidentes que se suman a través de las pantallas de Iquique Televisión hasta Punta Arenas en los canales regionales que repiten esta conversación.